aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré o hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda obra y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré o hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda obra y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda obra y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras. Tuyo es todo imperio. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Oh, 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 oh. Grande eres tú. Muy buenos días, el Señor te continúe bendiciendo, te saludo nuevamente desde la plenitud de su presencia. No me acostumbro ni me acostumbraré a estar sin ti el día domingo. Me hacen mucha falta, lo recuerdo y anhelo y espero que entre muy pronto nos podamos nuevamente reunir aquí en el templo y poder interactuar. Es necesario que hoy estemos en casa, pero eso no nos impide que podamos nosotros compartir la palabra de Dios, la palabra de vida. Y te invito a que llames a nuestra familia, a la familia en Cristo, a tu pareja, a tus hijos, con aquellos que convives, para que podamos disfrutar hoy de una reunión dominical de la palabra de Dios. Amén. Quiero comenzar este mensaje recordándote los momentos aquellos en que tú puedes establecer y que tienes claro que lo que sucedió es porque Dios intervino. Yo muchas veces recuerdo sucesos en mi vida que me llevan a recordar y darle la gloria a Dios. Eso se llama alabanza. Alabanza es proclamar y recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y yo sé que tanto tú como yo hemos tenido experiencias sobrenaturales con el Señor. ¿Cuál fue esa experiencia sobrenatural que tú dijiste, si Dios no interviene, no hubiera sucedido esto? Hay momentos de desempleo y muchas personas pasan hojas de vida y no hay ninguna respuesta. En el Alba con el Señor hemos tenido algunas veces asistentes que vienen a pedir algo como esto. Por favor, ayúdenme a orar y a pedir que se me resuelva mi situación laboral porque hace mucho tiempo no tengo trabajo.
y te cuento que el Señor se ha glorificado. Luego de unos pocos días, esas personas vienen y testifican, se me abrió una puerta. ¿Cómo? No sé. Asistió mucha gente, aún gente más preparada que yo, pero me llamaron a mí. Y puede decir, si Dios no interviene, no sucede esto. Puedes decir, una crisis económica terrible en mi vida. Se cerraron las puertas, acudí a créditos bancarios y no me dieron solución. Acudí a personas y no me dieron solución. Pero de una forma sobrenatural, Dios obró y salí de esa crisis económica. Quiero en esta mañana ser un instrumento de Dios para poder testificar de la gloria y de la honra de Dios. Y de eso se trata el mensaje del día de hoy. Soy un buen lector, me gusta leer y sobre todo me enfoco en literatura cristiana. Y en varios libros yo encuentro grandes testimonios de personas que han marcado una pauta, un tiempo y han tenido experiencias con Dios. Y recuerdo en ese momento una historia de un hombre misionero que llega aquí a Colombia y su misión lo envía a una región que es muy religiosa. Y en esa región, cuando él se dispone a llevar el Evangelio, la palabra de Dios, en la plaza pública, en medio del pueblo, encuentra una oposición tremenda y empiezan a criticarlo, a injuriarlo, y luego lo salen corriendo. Cuenta el libro que él sale corriendo y la multitud va detrás de él, pero que él al voltear la calle de la plaza principal había un hombre alto con una ruana y le dice, ven, escóndete acá. Y levantan la ruana y él se mete debajo de esa ruana. Y en el momento él escucha cómo la multitud pasa corriendo al frente de él, pero el hombre, ese protector que lo estaba cubriendo, lo sostuvo y cuando pasó toda la multitud, dice el libro que este hombre levanta su ruana y le dice, sal, mira, ahí está tu carro, vete. El hombre le dice gracias y le llama la atención el aspecto de este hombre que no era habitual en esta región. Su estatura no era la promedio a la que gente que habitaba en esta región. Su aspecto no era un aspecto campesino, pero su atuendo sí era de un hombre campesino. Cuando él se sube al carro, recuerda el momento que ese carro no lo había dejado en ese lugar. Mira rápidamente por el retrovisor, frena y mira hacia atrás y no ve al hombre. No ve esa persona que lo protegió. Luego, con más tiempo, medita y en oración el Espíritu Santo le revela que era un ángel del Señor, que era el ángel de Cristo que lo había protegido, que estaba ahí, presto para él. Dice el libro que luego de esa experiencia este misionero hizo una mejor labor, una mejor obra para Cristo, porque ya no solo contaba las historias que estaban en la Biblia, sino también contaba su propia historia, su propia experiencia. Esto me pasó a mí. Y lo contaba con tanta pasión, con tanto fuego, con tanta fe, que la gente quería conocer de ese Jesús que puso a un hombre en un momento oportuno para librar la vida de esa persona que estaban escuchando. También me enteré la historia de una mujer con muy poca preparación en la predicación y en muy poca preparación para hablar en público, que fue invitada a un encuentro de damas y el Señor permitió que esto pasara. Esta mujer vio el cronograma y vio las invitadas, que habían en este encuentro y se sintió muy, muy pequeña alrededor de ellas. Dijo, Señor, por favor, ¿yo qué voy a hablar? Llegó incluso a entrar en ansiedad, llegó incluso a entrar en pánico, pero las personas que lo invitaron la animaban y le decían, usted puede, pastora, usted lo puede hacer. Y ella misma asistió en ese encuentro a prédicas, a enseñanzas de estas mujeres guerreras de Dios, y cada vez ella se frustraba más. Señor, ¿yo qué voy a hacer? Pero llega el momento en que esta mujer comparte la palabra y toma un versículo bíblico y luego se suelta a contar sus experiencias con Dios. Se suelta a decirle a las personas que estaban alrededor, esto hizo Dios conmigo. Si Dios no hubiera orado, si Dios no hubiera estado conmigo, mi hijo hubiera muerto. Y les contó la experiencia de un hijo que ella tenía y en la manera en que Dios obró. Hubo una atmósfera de adoración en ese lugar. Y cuando terminó el encuentro y viene el posencuentro, las
asistentes a este encuentro empiezan a dar su testimonio y empiezan a contar lo que había sucedido. La pastora que había sido invitada no fue al posencuentro, pero los encargados de llevar a cabo este encuentro fueron a buscarla a ella. Estaban alegres, estaban gozosos, estaban sorprendidos de lo que había pasado. Y le dicen, pastora, mire que en el posencuentro nosotros mismos pensábamos que de las mujeres que invitamos a llevar la palabra, alguno iba a hablar de ellas, pero todas las que asistieron a ese encuentro quedaron maravilladas, impactadas y con deseo de conocer más de ese Cristo que sanó a su Hijo, de ese Dios que estuvo contigo. Y muchas veces es necesario nosotros testificar de Jesús, hablar de Él. Y qué bueno poder conocer la Biblia desde Génesis al Apocalipsis y todas las historias que la Biblia nos puede contar. Pero yo vuelvo y te animo. Y es más, te confronto a que vivas una experiencia con Dios. Y no puedo pasar por alto lo que dice la Biblia con esos testimonios que te acabo de dar. Dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del versículo 26 en adelante, que Jesús anteriormente acababa de salir de una gran tormenta, que él estaba durmiendo y sus discípulos le despiertan muy asustados, por favor despiértate que vamos a morir. Y el Señor calma la tempestad y llega a la ribera opuesta a Galilea, a la región de los Gadarenos. Y cuando él llega a tierra, aparece un hombre dando gritos y se postra delante de Jesús. El aspecto de este hombre no era muy habitual. Era un hombre que se encontraba desnudo, era un hombre que hacía mucho tiempo no habitaba en su casa, era un hombre que habitaba en medio de los sepulcros, en el cementerio, y si no estaba en el cementerio, estaba en el desierto. Pero este hombre se postra delante de Jesús y le dice, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Porque Jesús reprendía al demonio y le decía que lo soltara. Al ver la actitud de ese hombre, la misma palabra dice que aún los demonios creen y tiemblan. Y los demonios reconocen la autoridad de Jesús. Y él estando ahí postrado a los pies, le dice, Jesús, ¿cómo te llamas? Y el único nombre que él puede dar es Legión, porque muchos habitan dentro de mí. Legión es un término hebreo que significa un ejército de soldados de más de 6.000 miembros. Y fue el nombre que él mismo se colocó, Legión. Y Jesús obra un milagro sobrenatural y libera a este hombre. Pero los demonios que estaban en él le dicen, te pedimos que por favor no nos envíes al precipicio. Te pedimos que no nos envíes al abismo. Te pedimos que donde está ese hato de cerdos, ordénanos que vayamos a ese hato de cerdos y podamos estar ahí. Jesús consciente con esto, y estos demonios, estos espíritus inmundos van donde se encontraba el hato de cerdos. Dice la Escritura que en el momento en que estos demonios entran al hato de cerdos, ellos van a un despeñadero y caen en un lago y allá se ahogan. Las personas que cuidaban este hato de cerdos se asustan, llenan de pánico, de miedo y salen corriendo a anunciar a la ciudad y por los caminos lo que había sucedido con este joven desnudo, con este joven que hacía mucho tiempo vivía en la muerte, una vida en muerte. Este muchacho lo encadenaban sus manos y sus pies y le colocaban cadenas y grillotes, y este joven en medio de su fuerza sobrenatural lo rompía. Y ellos dijeron, sucedió algo, los cerdos se perdieron. Cuando fue la multitud a ver a Jesús, dice que el joven se encontraba sentado al lado de Jesús, vestido y cuerdo. Estaba en su cabal, dice la Reina Valera del 60. Y ellos le piden a Jesús, por favor, vete, no te queremos acá, vete. Y dice la palabra que Jesús se devolvió a la barca y cuando se fue, este joven, que ni siquiera tenemos su nombre, lo conocemos como el endemoniado de Gadareno,
le dice, por favor, permíteme ir contigo. Y Jesús le dice, no, quédate acá. Dice en el versículo 39 de Lucas 8, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vuélvete a tu casa. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Yo quiero imaginarme la vida de este hombre que ni siquiera la Biblia lo llama por nombre propio, lo llama por su aflicción, lo llama por su vida, lo llama cómo él estaba viviendo ese momento tan difícil, el endemoniado gadareno. ¿Cómo le pondrías tú? Juan, Pedro, Simón, Jairo, no lo sabemos. Pero yo me imagino en el momento en que él se sienta a escuchar a Jesús. No sé si volvería a ver a Jesús. Lo único que él tenía en su corazón era que Jesús lo había salvado. Que el encuentro con Jesús le había dado una vida. Se había vuelto a vestir. Había vuelto a casa. Ya no tenían que amarrarlo. Empezaba nuevamente a vivir una nueva oportunidad. Y yo me imagino ese fuego y esa pasión cuando él devolvió a la ciudad y decían, ¿se acuerdan de mí? De pronto no me reconocen porque estoy vestido. ¿Se acuerdan de mí? De pronto no saben quién soy porque nunca me vieron entrar a mi casa. Yo era ese lunático, yo era ese endemoniado que estaba en el cementerio cuando ustedes iban a enterrar a sus familiares y yo los asustaba y ustedes salían corriendo. Yo era pero un día me encontré con un hombre que vino a esta región, Jesús, Jesucristo, y él me sanó. ¿Ustedes se imaginan cuánta gente conoció a Cristo por él? Qué bonita oportunidad que estamos viviendo en este momento de aislamiento, en este momento de pandemia, porque dice, ve y cuenta a tu casa lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntale a los tuyos que de pronto se deprimen, que de pronto están tristes, que de pronto están temerosos por esta situación y tú puedes decir, no, yo he tenido experiencias sobrenaturales con Dios. Yo he tenido una historia con Papito Dios. Él me ha librado de la muerte. Él me ha dado paz. Él me ha dado provisión. Dios vive. La tumba de Jesús está vacía. Y es una de esas historias anónimas que no conocemos el nombre de esta persona, pero conocemos su testimonio y conocemos su historia. Y la Biblia sí que habla de estos personajes. Y es el momento de decir, yo quiero contarte las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Me encanta la historia de Noé. Me encanta la historia de Abraham. Me mueve y me motiva la historia de Moisés. Sin pasar por un José. No puedo pasarlo por alto. Qué linda la historia de David. Qué linda la historia de Pablo y Pedro. Pero hoy te quiero contar la historia. Mi historia. Lo que Dios ha hecho conmigo. Lo que Dios me ha bendecido, las veces que Dios ha estado conmigo. De pronto me criticas porque voy a la iglesia, de pronto me criticas porque leo la palabra, pero de pronto es que no he tenido la oportunidad de compartirte lo que Dios ha hecho con mi vida. Eso fue lo que Jesús le dijo a este hombre, vete a tu casa, vuélvete y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue y lo hizo. Pero esto aquí no más. ¿Quieres que te recuerde otra historia? Este hombre fue el que llevó el evangelio a esta región que no era judía. ¿Y sabes por qué no era judía? Porque estaban cuidando cerdos. Y el cerdo es un animal inmundo para los hebreos y para la religión judaica. Este hombre fue un instrumento que utilizó Jesús para esa región. Tú eres un instrumento que Dios está utilizando para aquellos que no conocen de Cristo, para aquellos que no conocen del Señor, ahí en tu casa. Ahí en tu casa de pronto has dejado pasar por alto y tú sabes que Dios ha obrado en tu vida, vuelvo y te lo digo, en la salud, en la economía, en las relaciones, en el trabajo, pero tú dices, no lo quiero contar. Cuéntalo. Ahorita al terminar esta palabra, ven, yo te quiero contar una historia que el Señor me trajo a la mente mientras el pastor nos hablaba sobre este tema. Este hombre llevó el evangelio a esa región. Y no solo él.
Jesús, una vez cansado del camino, dice el Evangelio según San Juan capítulo 4, que una mujer fue a sacar agua al pozo de Jacob al mediodía y que Jesús tuvo un encuentro con ella. Tampoco sabemos su nombre. La palabra lo dice como la mujer samaritana porque vivía en Samaria. Y era una mujer afligida, era una mujer que estaba siendo juzgada y criticada. De pronto bien ganada la reputación. Pero Jesús habló con ella. Y cuenta la historia que Jesús se revela a ella como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y esta mujer fue seducida por el amor y la misericordia de Jesús. Cuando Jesús le habla tantas cosas, entre ellas dice que el Espíritu es el que da vida. Y habla que el Señor está buscando a esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa mujer se le quitaron el velo de los ojos. Dice que ella quedó impactada con lo que Jesús le dijo y dijo, ve y dile a tu marido, trae a tu marido. Y ella le dice, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora está contigo tampoco es tu marido. Dice, Señor, tú eres profeta, porque tú me dices cosas que nadie me ha dicho. Y esa mujer se fue a Samaria y predicó de Jesús. Esta mujer llevó el evangelio a Samaria y no habló ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de José, ni de Moisés. No habló de ninguno de ellos, habló de su historia, de su experiencia, de lo que había vivido con Jesús. Yo creo que no hay momento más propicio para hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Contar nuestra historia, que de pronto no se registra en el libro de la vida que está aquí, la Biblia, pero sí se registra en el libro de la vida eterna, el que está en el cielo. Y quiero acordarte que también una mujer que llevaba 12 años sufriendo de una enfermedad, de un flujo, tampoco nos habla de su historia, no nos habla tampoco de su nombre. La palabra habla de la mujer de flujo. Y esta mujer vio la oportunidad de acercarse a Jesús. ¿Qué más tenía? Ponía todo en riesgo. Su mal olor la delataba. Pero esta mujer, al ver que Jesús estaba pasando, se le acercó a Jesús y le tocó el manto. Y dice la Escritura que Jesús dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, pero Señor, tú dices que ¿quién te tocó si una gran multitud está alrededor tuyo? Pero es que salió poder de mí. Jesús ni siquiera dijo una palabra. Todo el milagro de esta mujer se produjo por la fe que ella tenía al tocar el manto de Jesús. Solo al tener el roce del manto. Y la mujer se ve sorprendida y dice, Señor, soy yo. Soy una mujer con flujo hace más de 12 años. Y todo lo he perdido en médicos, Señor. Imagínate la situación de esa mujer aislada de su familia, muy parecida a la vida del endemoniado. Lejos de su casa, maloliente. Pero Señor, yo sabía que si tan solo tocare tu manto, yo sería sana de ese azote. El Señor la miró. Yo me imagino el pensamiento de mi Jesús, qué grande es tu fe. En el Evangelio de Marcos, que habla esta historia de la mujer de flujo, 2 capítulos más adelante de esta historia dice que muchos fueron y sacaron a los enfermos que tenían en sus casas y los colocaron a las orillas del camino donde sabían que Jesús iba a pasar. Porque ellos sabían que si sacaban a sus enfermos en un lugar preciso para que ellos pudieran tocar el manto de Jesús, ellos serían sanos. Y todo comenzó porque una NN, porque una anónima, porque una mujer sin nombre, pero con una vida hecha a cuadritos, tomó una decisión. Quiero acercarme a Cristo. Este joven endemoniado dice que él se acercó a Jesús. Jesús no se acercó a él. Jesús no se acercó a él. Fue él el que se acercó y se postró a los pies de Jesús. Fue él. Fue él el que se acercó. Y el testimonio de esta mujer aumentó la fe de las personas que estaban alrededor de mi amado Jesús. Creo yo que cuando se acercaron a sus casas dijeron, ¿sabes algo? Esta tarde pasó algo. Ustedes saben del Mesías, de este llamado Jesús. Una mujer se acercó y tocó su manto y dio el testimonio que se sanó. ¿Por qué no sacamos a mamá? ¿Por qué no sacamos a la abuela? ¿Por qué no sacamos a papá? ¿Por qué no sacamos al hijo? Saquémoslo al camino. Porque si esta mujer lo logró, nosotros lo vamos a lograr. Yo lo vi, yo lo presencié, yo me di cuenta que eso estaba ocurriendo. Y sacaron a estas personas a la calle.
las pusieron a las orillas del camino y tocaron el manto de Jesús y fueron sanos. Y fueron sanos. La Biblia no registra cuántos se adherieron a la fe cristiana a través de este endemoniado. Pero vuelvo y te lo repito. Imagínate, métete en la escena. Ya no estaba desnudo, ya no era lunático, ya no estaba endemoniado, ya no asustaba a la gente. Yo me imagino esa escena cuando el hombre se acerca a Jesús y le dice, permíteme ir contigo, yo quiero ir contigo. Y Jesús le dice, no vengas conmigo, vuélvete a tu casa y cuéntale a tu familia, a los tuyos, las grandes cosas que hizo Dios contigo. Y este hombre fue más allá, dice que fue a la ciudad y empezó a decir, mírame, yo soy un testimonio vivo de que Cristo vive, yo soy un testimonio vivo que es mucho más que una religión, que es mucho más que una tradición, que es mucho más que una costumbre, que es mucho más que una falda larga o una falda corta, que es mucho más una mujer que se tinture el cabello o no se tinture el cabello. Eso son tonterías. Cristo vive y sus misericordias son nuevas cada mañana. Esos NN que no tienen un nombre en la Biblia, esos NN que no les dan un nombre como la mujer serofenicia. Esta mujer se le acerca a Jesús y le dice, tengo una hija que está enferma, está gravemente enferma, Señor, por favor sánala. Y el Señor le dice, no está bien darle del pan de la mesa de los hijos a los perrillos. Y la mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y dice la palabra que el Señor se sorprendió de la fe de esta mujer serofenicia, de esta mujer egipcia. Que el Señor se sorprenda de la fe que tú tienes. Solamente yo te pido, haz memoria de lo que Dios ha hecho contigo. Recuerda lo que Dios se ha glorificado en tu vida. Créeme, te lo aseguro, que yo podría durar muchos días hablándote de lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque no me contento solamente con las historias maravillosas que leo en la palabra, porque yo he podido ver milagros en mi vida, en mi ministerio, en mi familia, en mi entorno. Es hora, amada iglesia, de contar lo que Dios ha hecho contigo y dándole la gloria y la honra a Dios. Tengo un hijo que la iglesia sabe el testimonio de él. Y me llamó uno de sus compañeros de trabajo que está a un rango mayor al lugar que él ocupa. Y me dijo que quería hablar conmigo. Pero mi hijo me dice que un día se sentó con su compañero de trabajo y él empezó a contarle cosas de su vida y mi hijo empieza a contarle su vida y le muestra las señales que tiene en su cuerpo y le dice, yo soy un milagro de Dios. Dios me sanó. Desde ese momento este hombre está inquieto por conocer de ese Jesús. Me ha llamado, asistió a nuestra fiesta de primicias y un día que tuve la oportunidad de compartir con él en su automóvil, me miraba y me decía, yo nunca había visto un testimonio como el del negro hablando de mi hijo. Yo me pongo a hablar con los hermanos en la fe y me cuentan sus historias, digo, qué maravilloso, qué lindo lo que Dios hizo contigo. A veces guardamos esto en el recuerdo más profundo y se nos olvida recordar lo que Dios hizo con nosotros. Cuando nos dio vida, cuando nos dio esperanza, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos sacó de las corrientes de este mundo. A veces toda nuestra vida es un milagro, pero a veces endurecemos nuestro corazón y dejamos de ver milagros. A veces le atribuimos a la buen corazón de las personas que Dios utiliza para colaborarnos. Hace algunos días alguien me dijo, pastor, y yo pensé mal de ellos y mire lo que hicieron conmigo, esté bien. Yo les dije, es que la gloria no es para ellos, es Dios que tocó el corazón de ellos. Y ellos cambiaron un dictamen. Pastor, ¿cuál es el mensaje para hoy? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y haz lo que hizo este hombre. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús con él. Vuelvo y te lo digo, tengo tantas historias con Jesús.
tantas experiencias. Amo a mi Jesucristo con todo mi corazón, porque sé que Él me conoció antes que yo lo conociera, porque sé que Él me separó desde el vientre de mi madre, porque sé que cuando yo no lo conocía me libró más de una vez de la muerte, porque sé que Él permitió cosas en mi vida para que yo pudiera crecer. Alguna vez, lo puedes creer, gané un concurso de canto, yo mismo no lo creo. Ocupaba los primeros lugares en teatro, ocupara los primeros lugares en elocución. Y yo decía, Señor, gracias, gracias, Señor, porque tú permitiste todo en mi vida para poderte servir, Señor, para poderte servir. Hoy te digo, cuenta esas cosas que Dios ha hecho en tu vida, amén. Esos NN que no tienen nombre pero tienen una historia. Mi amada iglesia, es el momento propicio y oportuno para hablar de lo que Dios hizo en tu vida, a los que están alrededor de ti. Tú no te conviertas a ellos si ellos están desanimados, tristes, angustiados, preocupados, que ellos se conviertan a ti, en la fe, en el amor, en la gracia, en la misericordia, en el Señor Jesucristo. Que Dios te continúe bendiciendo, mi amada iglesia. ¿Cuánto tiempo más estaremos con una iglesia vacía? No lo sé, pero sé que vamos a seguir haciendo fiesta para Cristo desde la casa. Amén. Que Dios te continúe bendiciendo, mi amada plenitud de su presencia. Permíteme en esta mañana orar por tus finanzas, por tu situación económica. Por favor, no le des lugar al enemigo. No hagas alianzas con él. La palabra dice, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ustedes. Lo digo porque sé que en este momento se prueba la fe de cada uno de nosotros en la economía. Pero ¿sabes algo? He visto noticias frecuentemente más que nunca y hablan de reportes del coronavirus, de los infectados, de los sanados y los que han muerto. Hablan de la crisis económica mundial, de la caída del petróleo, del aumento del dólar, pero siempre desde que comienza el noticiero hasta que termina el noticiero no he escuchado una noticia que Dios quebró. No he escuchado que la mano de Dios se acortó. No lo he escuchado. Por el contrario, la Biblia me dice que suyo es el oro y la plata. La Biblia me dice que Él, el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Por eso quiero orar por tu economía, quiero orar por tu provisión, quiero orar por tus finanzas. Quiero agradecerte a ti, amada iglesia, que has recordado la casa de Dios, la plenitud de su presencia, y has tenido la oportunidad de trabajar y has traído tu ofrenda al Señor, tu diezmo al Señor. Y la palabra dice, probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y hoy quiero orar por esas ofrendas y esos diezmos, pero también quiero orar por aquellos que han estado inactivos, que no han sido productivos, que no han podido laborar. Porque Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida que tú le contarás a los tuyos. Ve y cuenta cuán cosas grandes ha hecho Dios contigo. Amado Señor, tuya es toda la gloria y la honra. Señor, yo hoy te pido, mi amado Señor, por tu pueblo, Señor, porque tú eres el que mandas el maná en el desierto y haces brotar agua de la peña, Señor. Y amado Señor, yo tengo la fe que dice el salmista, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hoy declaro, Señor, que tú no dejas en vergüenza a tu pueblo, Señor. Y hoy yo declaro en el nombre de tu Hijo Jesús, el cual fue a la cruz por nosotros, que somos tus hijos y tú provees a tus hijos. Gracias, mi amado Señor, porque tú recibes la ofrenda de tu pueblo y las ofrendas suben como olor fragante delante de ti. Hoy yo bendigo a todos los hermanos que han podido ofrendar y han podido diezmar, pero también bendigo a aquellos que por su necesidad no han podido ofrendar ni diezmar. Y te pido, haz un milagro sobrenatural en la vida de ellos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús de Nazaret. Mi amada iglesia, Dios te continúe bendiciendo.
Que tengas una semana llena de bendición y déjate sorprender por Dios el día de hoy. Cuando menos lo pienses, Dios se glorifica en tu vida, pero no lo calles, testifica. Testifica las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Amén y amén.